Buenos días, buenos días. Ronaldo, buenos días. Y buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos, nuestra semana 5. Renzo, buenos días. Y Mauricio, buenos días. Y a ver, la semana pasada tuvimos nuestra práctica número 1. Sí, esta semana deben tener las notas. Y la próxima semana, sí, porque es seguido, ¿no? Práctica 1, luego tenemos semana de clases y la siguiente semana tenemos la práctica calificada número 2. Ah, ¿las notas ya salieron o...? Bueno, el JP las estaba corrigiendo. Qué bueno. Y de cualquier modo, esta semana... Ya. Listo, gracias, Sebastián. Sí, Sebastián me acaba de contar que la retroalimentación no salió, solo la nota. Bueno, ya. Entonces, al menos ya tienen su nota de la retroalimentación, entonces voy a ver eso lo más pronto posible, pero tenemos tiempo y como siempre, pues yo lo que espero es que cuando pongamos la retroalimentación, seguramente voy a poner, les voy a avisar y voy a poner ¿cómo le llamamos? Una sección, una pequeña tarea, una pequeña actividad de reclamos, en caso tengan algún reclamo, que va a ser pues para el día que, digamos, cuando tengan la retroalimentación, que debe ser muy pronto, y pues ese día, ¿no? Lo van a tener en la mañana, digamos, mañana en la mañana tienen la retroalimentación, pueden mirarlo, para que vean que está, especialmente si está mal sumado o algo que está mal corregido, ese tipo de cosas. ¿Listo? Qué bueno que ya tengan la nota. Lo que pasaba es que el JP todavía no estaba completamente registrado en el campus, entonces no podía ingresar las notas cuando él quiso y bueno, ya. Qué bueno que ya estén. Ok, ok. Bien, entonces, como les digo, les voy a enviar un aviso. Seguramente mañana temprano van a tener la retroalimentación disponible, pero van a tener un aviso. Y lo revisan, pues, y seguramente, si lo pongo mañana temprano, la retroalimentación, van a tener mañana todo el día para revisar su PC, especialmente cómo ha sido corregido, sumen que todo esté bien. Si ven algo raro, me comentan. Obviamente, un reclamo, pues, tiene que ser, ¿no? Algo lógico, coherente, matemáticamente coherente, ¿no? Formal, ese tipo de situación es la que yo espero. Ya estamos grandecitos, ya estamos grandecitos, cuando dicto estudios generales, hace un tiempo no dicto estudios generales ciencias, pero siempre, pues, si ustedes estuvieran en mi situación y vieran los tipos de reclamos que uno recibe, muchas cosas no son coherentes matemáticamente, y muchos reclamos son del tipo, yo escribí bastante, entonces merezco más nota. Bueno, nosotros creo que pues estamos en una carrera que queremos ser científicos, donde entendemos que la lógica matemática pues es lo que rige por ahora, lo que rige pues los raciocinios correctos de la ciencia o lo que corrobora pues qué cosas consideramos correctas o verdaderas o falsas, ¿no? Entonces eso es lo que les pido siempre, que con cabeza científico pues analicen sus resultados y cómo fue corregido. Bien, tengo confianza en que todo eso va a estar bien. Y como ya les comenté, no se preocupen, la retroalimentación, gracias por avisarme. Seguramente la van a tener mañana en la mañana, o si no, el miércoles en la mañana temprano, para que tengan todo el día, en caso tengan que hacer algún reclamo. Ok. Entonces, como ya vieron, las notas en general están más o menos bien. Yo diría que sí están en promedio, ¿no? Están más o menos bien. De todas maneras, yo espero más de ustedes, en el sentido que espero pues que todos intenten todos los problemas. En varias de las prácticas que estaba mirando, pues dejaron algún problema.
¿no? Y yo me imagino que dejaron un problema completo, pues a veces es por falta de tiempo y a veces es porque, digamos, el tema no lo estudiaron o no lo conocen bien. Entonces, eso les pido, que estén siempre al día con nuestros temas y pues, y la forma de cómo resolver los problemas. Generalmente es uno se vuelve más hábil en resolviendo problemas mientras más problemas resuelva, ¿no? Mientras más práctica tenga. Entonces, bueno, les cuento, personalmente creo que mucho de la matemática y la física se entiende, pues, muchísimo mejor, a mayor profundidad, resolviendo problemas. Y eso es algo que ha guiado la matemática, la física, las ciencias en general, los problemas concretos, ¿no? Claro, hay mucha matemática que se hace a partir de la abstracción, la estructura abstracta que uno crea, y pues uno hace muchas veces estudios sobre esa estructura abstracta, lo cual es muy bonito de por sí. Pero me parece que mucho conocimiento profundo parte de la resolución de problemas y generalizarlos y estudiar los detalles de cada problema. Entonces, eso siempre les pido. Miren las cosas a su alrededor, usen los libros clásicos, modelen, resuelvan, predizcan modelos. Les he comentado, por ejemplo, si ustedes leen pues, los libritos sobre la vida de Feynman, que es, bueno, es uno de mis favoritos, ¿no? Entonces, ha hecho experimentos toda su vida, toda su vida. Por ejemplo, recuerdo, él quería saber si nuestra percepción del tiempo, sí, depende de factores físicos. Digamos, cuando hace más calor o más frío, si yo tengo la percepción del tiempo más, digamos, más corta o más larga, ¿no? Porque uno puede pensar, a veces uno dice coloquialmente, ¿no? Ah, este día se siente largo, oh, este día se siente corto, se pasó largo, se pasó corto. ¿Qué tipo de sentido le podríamos dar a eso científicamente? A lo mejor tiene que ver con la temperatura y nuestra percepción del tiempo, a lo mejor tiene que ver pues con otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen, bueno, si no lo han leído, hay varios libros sobre la vida de Feynman, que pues obviamente el tipo hacía muchos experimentos para comprobar sus hipótesis. Experimentos del tipo, a ver, ¿qué sucede si yo cuento el tiempo ahora en la mañana y qué sucede si cuento segundos, digamos que cuenta 20 segundos, ¿no? 1 segundo, 2, 3, 4. Bueno, tienes un cronómetro, pues, que va marcando cuánto realmente estás contando. ¿Y qué sucede si lo hago después de haber corrido 10 kilómetros, por ejemplo? ¿Eso altera mi percepción del tiempo? Como si los latidos de mi corazón si alteran mi percepción del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos experimentos, mucha física, mucha mate que pueden hacer solamente con cosas simples. Y con lo que hemos hecho, por ejemplo, solamente resolviendo ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿no? Ya estamos comenzando bueno, ya estamos hablando de ecuaciones diferenciales de orden superior. Pero algo tan simple como lo que hicimos hace varias clases, digamos una ecuación diferencial lineal, donde en la parte derecha, la parte de tienen, digamos, x' de t más a por x igual a f de t. Si esa f generalmente se le llama estímulo, ¿sí? Lo que entra y estimula el sistema. La respuesta que ustedes obtienen, el x solución, usualmente se le llama pues respuesta, ¿no? Ese estímulo también en otras partes de la física le llaman en inglés, yo no sé cómo traducirlo siempre porque siempre le he dicho drive, es el drive, es lo que va a guiar a todo el sistema. Pero bueno, entonces entra un estímulo como lado derecho de la ecuación diferencial y su respuesta, su solución, la llamamos respuesta al estímulo generalmente. Entonces, por ejemplo, para ecuaciones lineales que hemos resuelto de primer orden, cuando entra un estímulo del tipo sinusoidal, sale una respuesta sinusoidal o una fase desplazada y una amplitud que uno se da cuenta que la amplitud depende pues de la oscilación del estímulo. Si el estímulo, digamos, es 5 coseno de 3t, qué sé yo, eso es lo que está al lado derecho. Entonces, la amplitud de la respuesta va a ser un seno, un coseno, como quieran escribirlo, pero tiene una amplitud. La amplitud de la respuesta va a depender de ese numerito, el 3t, va a depender del 3, la frecuencia con la que entra el estímulo. Y uno puede comenzar a pensar qué sucede si la frecuencia es muy alta.
Y se da cuenta que si la frecuencia es muy alta, por ejemplo, la respuesta del sistema tiene una amplitud muy corta. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si ustedes usan fuerzas oscilatorias muy rápidas, para hacer cambiar al sistema, realmente el efecto es pequeño. Y uno puede pensar, por ejemplo, relacionado a eso, ok, si ustedes tienen un termómetro y tienen agua tibia o agua caliente, ¿no? Un termómetro normal, común y corriente, y lo introducen varias veces, pero muy rápido, muy rápido. Se están haciendo oscilaciones muy rápidas. Entonces, ¿qué efecto va a tener realmente en el termómetro? El efecto va a ser muy pequeño, no va a cambiar mucho, a pesar de que la temperatura puede ser muy alta, porque tienen oscilaciones muy rápidas. En cambio, si la oscilación fuera más lenta, el efecto sí es significativo. Entonces, hay muchas cosas que simplemente uno puede ver de las respuestas. Claro, nosotros ya hemos escrito respuestas así cuando resolvimos, pues, cuando hablamos de la temperatura dentro de un edificio, cuando la temperatura ambiente oscila, hemos resuelto cosas técnicamente más complicadas, técnicamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que ustedes y nosotros tenemos alrededor que pueden modelarse con ecuaciones diferenciales y se pueden pensar con las cosas que tenemos. Es solo física. Bueno, ya. Ahora sí, antes de iniciar la clase propiamente dicha, ya saben, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden superior, lineales. Y comenzamos hablando la vez pasada, bueno, yo les dije que, y bueno, escribimos los teoremas y todo eso, que era muy parecido a lo que uno hace en segundo orden, y uno ve eso pues en cálculo integral al final. De todas maneras les voy a subir las clases de cálculo integral, aunque seguramente las tienen, porque son las clases del curso. El curso cálculo integral tiene como clases más o menos estándar, pero se las voy a subir para que las repasen si es que quieren. Los métodos que estamos usando en estos momentos son los mismos, es decir, pues tenemos la ecuación diferencial de orden superior, vemos la homogénea, vemos la parte particular. Bueno, ¿cómo resolvemos la homogénea? Hablamos del polinomio característico, etcétera, etcétera. Y estamos en eso. Y después de esto vamos a hablar obviamente de variación de parámetros, desde el punto de vista un poco más general, pero es una generalización de lo que uno ve en cálculo integral. Quiero hablarles de algo que es bastante usado, que es Exponential Response Formula, ERF. Bueno, lo vamos a ver, que es como, digamos, un poquito un método práctico para resolver ecuaciones diferenciales de cierto tipo. Y después vamos a comenzar a hablar de transformada de Laplace, sí, básicamente transformada de Laplace, y después de series de potencias, etcétera, etcétera, para resolución de ecuaciones, ¿no? Que es lo que nos importa es la carnecita de nuestro curso, resolver ecuaciones, siempre y cuando se pueda. Obviamente hay muchas cosas que se hacen con números complejos, entonces no le vamos a tener miedo y vamos a pues, hablar de números complejos. Y si hay algo que no conozcamos, pues me avisan, ¿no? Y lo conversamos un poco, pero las cosas se aprenden en el camino muchas veces. Y a mí me pasó que hubo varios cursos que llevé en los cuales yo no tenía, pues, no había llevado unos cursos como, digamos, prerequisitos y los aprendí en el camino. Y entonces, a veces también hay que tener eso. Vayan adelante, si algo les interesa, léanlo. Y hay cosas que seguramente no las van a entender todas, a menos que tengan todos los prerequisitos, pero sigan adelante, que eso no les impida, pues, seguir avanzando hacia donde quieren llegar. Listo, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de iniciar la clase propiamente dicha? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Entonces, parece que todo está claro. Entonces, vamos, pues. Ok. Y la vez pasada nos quedamos hablando de cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior del tipo homogéneo, ¿no? Y bueno, pues quiero de todas maneras que tengamos un par de ejemplos más para que todo esto quede súper claro, no tengamos ningún problema con esto. Y para despertar vamos a poner un ejemplo bebé.
digamos que tengo esto, la cuarta derivada de y menos y igual a 0. Listo. Algo así de simple y sencillo. Bien. Y imaginemos que tenemos que resolver esto. Bueno, entonces no es misterio lo que voy a hacer. Digo, ok. Recuerden que nuestras funciones aquí, yo estoy pensando que y es una función de t. ¿Listo? Y cuando digo resolver, obviamente estoy hablando de solución, en este caso solución general, porque no tenemos condiciones iniciales, entonces no podemos especificar una en particular. Listo. Entonces lo que hacemos es capturamos la ecuación característica. Ok. En la ecuación característica, pues ya sabemos cuál es. Va a ser la que la estoy escribiendo con variable lambda. Lambda a la 4 menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación característica, la que viene del polinomio característico. Y ya sabemos cómo es el polinomio característico. Simplemente coge los coeficientes de la ecuación diferencial. Y la ecuación característica me da pues los valores. En este caso, esto es bastante simple y sencillo. Necesito las raíces. Esto es lambda en diferencia de cuadrados, ¿no? Y esto es otra diferencia de cuadrados. Lambda más i, lambda menos i, lambda más 1 y lambda menos 1. Listo. Es decir, lambda, las raíces son, pues, voy a escribirlas así, menos i, menos 1 y 1. Estas son las raíces. Listo. Esta simplemente es mi factorización. Ahora, estas raíces, nosotros sabemos que, por ejemplo, la 1 y la menos 1, ¿no? Traen consigo, pues, a e a la t y e a la menos t. Esas son las correspondientes a 1 y correspondiente a menos 1. Si no, voy a ponerlo así. 1 y menos 1, para que esté claro que eso es correspondiente a 1 y menos 1. Este par complejo conjugado, si quieren lo ven de este modo, a más menos bi, ¿no? Y saben que esto trae consigo el e a la a por t, coseno de bt, y e a la a por t, seno de bt. Eso es lo que nos contaron, lo que hemos escrito, sí, cierto, pero sabemos que esto realmente viene de exactamente lo mismo, de pensar en que si tengo la raíz e a la más o menos b por i, complejo con unidad imaginaria, simplemente sus soluciones asociadas son estas de aquí, y esto pues es lo mismo que e a la por t, e a la, por ejemplo, i por bt, esto de aquí es coseno de bt más i por seno de bt. ¿Listo? Y por eso tengo que e a la a t por coseno de bt y e a la a t por seno de bt. Todo junto realmente es una solución. La solución generada por la raíz a más beta por i. ¿No? Este es en el caso positivo. Esta es la raíz generada por la solución generada por la raíz a más beta por i. Perfecto, pero esta de aquí está en el mundo de los complejos. Si yo quiero, en el mundo de los reales, pues es súper sencillo ver que si una solución cumple los mundos complejos, entonces su parte real cumple en el mundo real y su parte imaginaria también cumple en el mundo real. Por eso es que tomo el e a la a por t coseno de bt y e a la a por t seno de bt. Si hacen lo mismo con el menos i, pues sucede lo mismo. Voy a terminar tomando las mismas dos partes, real e imaginaria. Bueno, porque las necesitamos linealmente independientes. Entonces, estas de aquí son, pues, ya saben, voy a escribirlo de todas maneras, e a la 0 por t, coseno de 1 por t, y e a la 0 por t, seno de 1 por t. Sí, en este caso, para fijar ideas, la parte real era 0 y la parte imaginaria era 1. Por eso tenemos e a la 0 por t, coseno de t, y a la 0 por t, seno de t. Bueno, es decir, tenemos esta, ¿no? Coseno y seno. Listo. Entonces, luego puedo escribir mi solución, que es una solución general, como pues combinación de ellas, combinación lineal, ¿no? C3 coseno más C4 seno. Listo. Esto es bastante sencillo. Este es un ejemplo bebé. Vamos a poner un ejemplo de, pues, a ver, un poquito más elaborado. Un ejemplo de un niño de 4 años, así más o menos. Digamos lo mismo, pero ahora le voy a poner más.
Listo. Y a la 4 más y, cuarta derivada de y más y igual a 0. Entonces hacemos lo mismo, solución. Listo. Capturamos la ecuación característica. La ecuación característica ahora es lambda a la 4 más 1, ¿no? Igual a 0. Ok. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? ¿Cuáles serían las raíces de esta ecuación? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lambda a la 4 más 1 igual a 0. Si quieren lo factorizan. ¿Listo? Si quieren lo factorizan. Si factorizo, lo que tienen es diferencia de cuadrados, una vez más. Lambda al cuadrado más i por lambda al cuadrado menos i, ¿no? Igual a 0. ¿No? Y aquí tienen otra diferencia de cuadrados con la raíz cuadrada de i, con positivo y con negativo. Y aquí tienen otra vez otra diferencia de cuadrados, etcétera, etcétera. Necesitan la raíz cuadrada de menos i y también la raíz cuadrada de i, por ejemplo. Lo que llamaríamos raíz cuadrada, ¿no? Pero esto de aquí, esto es una ecuación bastante simple en números complejos. Esta ecuación de aquí simplemente es lambda a la 4 igual a menos 1. Entonces lo que necesitamos son las 4 raíces cuadradas de menos 1, las 4 raíces cuartas de menos 1, simplemente. Entonces necesitamos las 4 raíces cuartas de menos 1. Listo. Y esta situación surge mucho cuando tienen polinomios de grado 4 o grado más grande. Inclusive de grado 3, cuando ustedes tienen, por ejemplo, digamos que tienen una ecuación, un polinomio cúbico. Y uno dice, bueno, el polinomio cúbico tiene fórmula para la raíz. Está la fórmula de la cúbica. Perfecto. Pero ¿qué sucede cuando ustedes usan la fórmula de la cúbica? Muchas veces el discriminante de la cúbica resulta un negativo y se forman números complejos. Y tienen que tomar raíces de números complejos. Eso surge naturalmente, inclusive con la cúbica. Y más aún si están con polinomios de grado más grande. Grado 4, grado 5, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero asegurarme es que vamos a tomar las raíces cuartas de menos 1. Entonces, para tomar, obviamente, para resolver polinomios, ¿no? El teorema fundamental del álgebra me dice que todo lo puedo resolver, polinomios de este tipo, con coeficientes realmente incomplejos, pero nosotros usualmente usamos coeficientes reales. Bueno, el teorema fundamental del álgebra pues nos dice que lo puedo resolver, factorizar completamente, encontrar todas sus raíces, pueden ser que tengan multiplicidad, siempre y cuando uso números complejos. Esto lo puedo resolver por completo en números complejos. Y si pues lo tengo en números complejos, yo sé cómo construir a partir de las raíces lambda complejas, cómo construir soluciones de la ecuación diferencial, soluciones reales, con la parte real, parte imaginaria, o si quieren, lo pueden pensar como cuando tengo a más b por i, entonces e a la a por t, coseno de b por t, y e a la a por t, seno de b por t. Da lo mismo. Listo. Entonces solamente necesitamos escribir, pues encontrar las raíces cuartas del menos 1. Ok, yo la verdad no sé si hacen números complejos ¿Hacen números complejos en este curso en álgebra matricial? ¿O en alguno de los cursos? ¿Sí alguien me cuenta? Se hizo un poco de... Si hacen forma polar de un número complejo, por ejemplo, en álgebra matricial. Sí, un poco se hizo eso. Perfecto, ya. Bien, gracias, gracias. Entonces, como cualquier número, entonces vamos a ponerlo aquí rápidamente como borrador, ¿no? Cualquier número z, pues que es complejo, en particular los números reales también, pues lo pueden escribir como en su forma polar, r, que es el tamaño de z, ¿listo? Y la dirección de z que está dado por e a la i teta. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, cuando uno comienza a pensar en z, que es a más b por i, que es un número complejo. En este eje voy a escribir la parte real, en este eje voy a escribir la parte imaginaria. Los números reales estarían en el eje, lo que usualmente llamamos X en este eje. ¿No? Un Z de complejo A más B por I, digamos en general, está por aquí. El tamaño es este de aquí.
Ese es el módulo, la norma, ese es el R. Y cuando les digo el θ indica la dirección, es este de aquí, realmente. Esa es la forma polar de un número complejo. Esa es la forma polar, y nosotros sabemos, por ejemplo, que E a la I θ es coseno de θ más I por seno de θ. Por eso es que, si yo lo veo, este número complejo como puntito en el plano, ¿no? Entonces, esto sería la dirección coseno de θ, esto sería seno de θ, y este puntito es exactamente el que tiene el ángulo θ. Sería este de aquí. Por eso, este es básicamente el tamaño, y este de aquí es la dirección, ¿no? Básicamente. Tamaño y dirección. Bueno, ahora, hay algo gracioso con la forma polar, y eso ustedes lo saben desde coordenadas polares, cuando uno usa, es que la definición de ángulo no es completamente pues, libre de ambigüedades, ¿no? Porque, por ejemplo, decir pi cuartos como ángulo es lo mismo que decir 2pi más pi cuartos, o sea, 9 pi cuartos. Es el mismo ángulo, representa lo mismo. Y claro, como número es distinto, pero cuando lo veo como ángulo que me define una dirección, o en este caso lo necesitamos para definir la dirección de mi complejo Z, y ellos serían lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el ángulo se repite cada 2pi, y ustedes pueden ver que E a la 2pi por I, esto sería coseno de 2pi más I por seno de 2pi. Eso es exactamente 1 más 0. Entonces uno tiene que E a la 2pi es pues exactamente una unidad. Y eso es exactamente lo que me dice pues que cada 2pi unidades, el E a la I por θ es periódico con periodo 2pi. Se repite. Entonces este ángulo θ de aquí lo puedo pensar entre 0 y 2pi. Y para definir pues la dirección compleja del Z. Bien, ¿y cómo tomo, por ejemplo, la raíz cuarta? ¿Sí? La raíz cuarta de Z. Simplemente es, pues, la raíz cuarta de R como número real, ¿no? En E a la I voy a llamarlo alfa K. ¿Y qué debe pasar? Debe pasar que 4 por alfa K, cuando elevo esto a la cuarta, ¿no? Debe pasar que 4 por alfa K debe ser exactamente teta, o debe representarme lo mismo que teta. Por eso, pues, este de aquí simplemente va a ser teta cuartos. Vamos a ponerlo así. Teta más 2K pi entre 4. Para acá igual a 0, 1, 2 y 3. Listo. Ahí están las 4 raíces cuartas de Z. Bien. Entonces, geométricamente, para nosotros, pues queremos tomar la raíz cuarta de menos 1. Listo. Para nosotros, pues necesitamos los lambda a la 4 igual a menos 1. Listo. El menos 1 es este numerito de aquí. Está ubicado aquí. Este es el menos 1. Recuerden que esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Listo. Entonces, si queremos las 4 raíces cuartas de menos 1, necesitamos expresarlo en términos de como complejo polar, ¿no? Obviamente la distancia es 1 y el ángulo es pi. E a la I pi. Ese es el angulito. Listo. Entonces lo tenemos. Lambda a la 4 igual a 1 por E a la I pi. Listo. Las raíces 4. Luego las raíces que buscamos son pues simplemente, voy a ponerlo así. Pi más 2K pi entre 4, 0, 1, 2, 3. Y aquí están las 4 raíces. Entonces una raíz es, cuando K vale 0 es pi cuartos, claro. Esa es una de las raíces cuartas. Geométricamente ahorita lo vemos, pero es bastante lógico. Cuando K vale 1, a ver, ¿cuáles son estos? Pi cuartos más pi medios, ¿no? Cuando K vale 1 es pi cuartos más pi medios. Cuando K vale 2, esto es pi cuartos más pi. Y cuando K vale 3, esto es pi cuartos más 3 pi medios. Sí. Listo. Esos son los ángulos.
Y obviamente, si estos son los ángulos, las raíces son, la raíz cuarta de 1 es, listo, lambda es raíz cuarta de 1, que es 1, por e a la i pi, e a la i por alfa k. Entonces, la raíz correspondiente a este es e a la i pi cuartos, ¿no? Este de aquí es e a la i pi cuartos más pi medios, que es 3 pi cuartos. Este de aquí simplemente es e a la i 5 pi cuartos. Y este de aquí es e a la 7 pi cuartos. I por 7 pi cuartos. Listo. Esas son las raíces cuartas del menos 1. Bien, perfecto. Listo. Con las raíces, cada uno de ellos tiene su parte real, su parte imaginaria, etcétera, etcétera. Y voy a capturar las partes reales, parte imaginaria, para escribir pues las soluciones que estamos buscando. Y1, Y2, Y3, Y4. Porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Necesitamos los lambdas para poder escribir las soluciones Y1, Y2, Y3, Y4. Geométricamente, si quieren verlo geométricamente, lo único que hemos hecho, porque números complejos, cuando los identificamos con el plano, pues se vuelve bastante geométrico. Acá está el menos 1, ¿no? Si queremos las raíces cuartas, voy a dibujar el círculo unitario en mi plano complejo, ¿no? El menos 1 tiene un ángulo pi, el de acá. Entonces, claramente, una raíz cuarta es el ángulo pi cuartos. El ángulo pi cuartos, que es este de aquí, ¿no? Si lo multiplican 4 veces, ustedes saben que si ustedes tienen e a la i por alfa multiplicado por e a la i por beta, esto de aquí es e a la i por alfa más beta. Esa es la ventaja de tener exponenciales. Obviamente, e a la i por pi cuartos elevado a la 4, ¿sí? Esto es lo mismo que e a la i pi cuartos 4 veces, esto es e a la i por pi. Pero ¿qué significa cuando ustedes multiplican dos números complejos unitarios? Como estos, de módulo 1. Significa simplemente sumar alfa y beta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen e a la i pi cuartos, tienen pi cuartos, le suman otro pi cuartos, le suman otro pi cuartos y le suman otro pi cuartos, porque son 4 veces, y obviamente llegan aquí. Esa es nuestra primera raíz del menos 1. La otra, por ejemplo, el 3 pi cuartos, ¿no? El 3 pi cuartos es el de acá. Si suman 3 pi cuartos 4 veces, van a llegar al mismo lugar. Acá está el 3 pi cuartos, si le suman otra vez 3 pi cuartos, llegan acá. Si le suman otra vez 3 pi cuartos, llegan acá. Y si le suman 3 pi cuartos, llegan acá. Llegan al mismo número complejo, etcétera, etcétera. O sea, geométricamente uno puede ver las raíces, en este caso las raíces cuartas de menos 1. Y bien, pero ya, en cualquier caso, nuestro análisis de las raíces, esto es algebrita pues, de polinomios, nuestro análisis de las raíces ya acabó por acá, y tenemos las raíces cuartas. Bien, calculando. Lambda, tenemos 4 raíces, ¿no? Que es e a la i pi cuartos, e a la i por 3 pi cuartos, e a la i por 5 pi cuartos, y e a la i por 7 pi cuartos. Listo. Y por ejemplo, nosotros sabemos que cuando hallamos las raíces de un polinomio con coeficientes reales, obviamente las raíces vienen en pares conjugados. O sea, si tenemos una que es a más b por i, otra tiene que ser a menos b por i. Acá hay dos que son pares conjugados. Bueno, y eso se puede ver muy claramente si las escribimos con parte real y parte imaginaria, ¿no? E a la i pi cuartos es coseno de pi cuartos más i por seno de pi cuartos, etcétera, etcétera. Hago lo mismo con cada una, ¿no? Y entonces, en ese mismo orden, por ejemplo, la primera es raíz de 2 medios, coseno de pi cuartos, más i por raíz de 2 medios. Esa es la primera. La cuarta. La cuarta es coseno de 7 pi cuartos, que también es raíz de 2 medios, y luego seno de 7 pi cuartos, ese sí es negativo, menos i por raíz de 2 medios. Listo. Entonces la primera y la cuarta son conjugadas, obviamente. La segunda y la tercera también son conjugadas entre sí. La segunda es menos raíz de 2 medios, sí, más el seno si está en el segundo cuadrante es positivo. Y voy a ponerlo aquí adelante. Bueno, más i por raíz de 2 medios. Y la tercera es menos raíz de 2 medios menos i por raíz de 2 medios.
Estas dos del medio son conjugadas, están acá. Estas dos están acá. Y la primera y la última también son conjugadas entre sí. Listo. Pero ya está. Tenemos las 4 raíces que estábamos buscando, las 4 raíces del polinomio característico. Hemos resuelto la ecuación característica. Entonces, pues volvemos al jueguito de niños. Entonces, por ejemplo, si quieren, lo escribimos de frente, ¿no? Las soluciones que trae cada par de complejos conjugados, como la primera y la cuarta, van a ser e a la raíz de 2 medios t, y por coseno de raíz de 2 medios t, e a la raíz de 2 medios t, por seno de raíz de 2 medios t. Esa es la primera y la cuarta. Si estoy capturando, este es el A, y este es el B. Y aquí está el mismo A y el mismo B. Y listo. Y la segunda y la tercera, pues me traen e a la menos raíz de 2 medios t, por coseno de raíz de 2 medios t, y e a la menos raíz de 2 medios t, por seno de raíz de 2 medios t. Listo. Bueno, si quieren lo escriben así, para que no haya confusión. Este es, pues, digamos, el A en moradito y el B en moradito. Listo. Aquí están las 4 raíces y, por tanto, aquí ya formé las 4 soluciones linealmente independientes, Y1, Y2, Y3, Y4. Luego, pues tenemos simplemente que la solución general es, bueno, ya saben, combinación lineal de ellas, ¿no? Si tuviera condiciones iniciales, pues simplemente las uso para hallar las constantes. Y listo. Listo. Y ya, eso es un par de ejemplos que quería que los tengamos bien claros. Y entonces, naturalmente surge el hecho de tener que usar números complejos. Es bastante natural porque estamos resolviendo ecuaciones algebraicas, al fin y al cabo. Y algo que quiero que no quede suelto, más bien que pensemos en ello es, ok, sabemos cómo calcular las raíces del polinomio, las raíces del polinomio característico. Bueno, tenemos que usar números complejos de vez en cuando, perfecto, todo bien. Y sabemos cómo se forman las soluciones a partir de las raíces. Tenemos un procedimiento. Pero, por ejemplo, una pregunta natural es, que nos podemos hacer siempre en nuestras clases, es, y porque esto es una pregunta muy natural, ok, nos han dado el procedimiento, ¿sí? Pero ¿por qué, por ejemplo, cuando tengo... ¿saben qué? Vamos a hacer uno más. Esto lo vamos a hacer al toque. Así, rapidísimo. Sí. Este de aquí. Ya usamos números complejos. Listo. Tenemos un ejemplo más. Orden 4, de nuevo. Y tengo, esto es otro ejemplo bebé, solo que es un casito un poco distinto. Bueno, tenemos que resolver esto, ya sabemos cómo va la historia, ecuación característica, etcétera, etcétera. Lambda a la 4, 2 lambda al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Listo? Perfecto, este es lambda al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, ya vi, las raíces de esto son i menos i. Estas tienen i menos i como raíces. Y como están al cuadrado, entonces lo que tengo ya, puedo resolver todo. Las raíces son i y menos i, cada uno repetida 2 veces. Tanto la i como la menos i. Listo. Si quieren escribir las 4 raíces, son i, menos i y menos i. Listo. Tenemos las raíces. Y bien, perfecto. Bueno, entonces tengo las raíces y aquí pues, las soluciones asociadas son simplemente, pues, debido a que i y menos i traen consigo coseno y seno, ¿no? Ellas traen consigo coseno y seno. Entonces voy a escribir coseno y seno, i menos i una vez, y como están repetidas, pues ahora necesito al t coseno y t por seno.
Listo. Esas serían las 4 soluciones Y1, Y2, Y3, Y4 que necesito como soluciones linealmente independientes. O sea, I y menos I traen coseno y seno. Y las siguientes están multiplicadas por T, porque están repetidas 2 veces. Eso es lo que usualmente hago y eso es como hemos descrito, como conocemos que funciona el método, ¿no? Entonces, finalmente luego, pues, Y de T es simplemente combinación lineal de todas ellas. T por coseno, T por seno. Listo. Esto de aquí, estoy seguro que lo saben, es por las repetidas. Hay que multiplicar por T. Bien. Entonces tenemos todos estos ejemplos, pero una cosa es clara. Sí, conozco el método, lo describimos. Si tengo alguna raíz repetida, pues la solución asociada la formo multiplicando por T. Si tengo una solución repetida 3 veces, pues va a tener 3 soluciones asociadas. La primera, luego la siguiente es la primera multiplicada por T, y la siguiente es pues la primera multiplicada por T cuadrada, por ejemplo. Y así. Entonces una pregunta natural es, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? ¿No? Vamos a ponerlo como pregunta. ¿Por qué con raíces repetidas? Multiplicamos por T cuadrado, etc. Etc. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Por qué hacemos eso? ¿Sí han probado por qué? O de repente en cálculo integral preguntaron a su profesor por qué, o lo pensaron. Entonces, es una pregunta muy válida. Bueno, me dijeron que el método es así, de este modo. Lo uso, lo sé usar, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona esto? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando dicto cálculo integral, y decir, bueno, uno quiere formar soluciones linealmente independientes. Y pues entonces la manera más natural es multiplicarlo por T, y ustedes pueden comprobar que cuando multiplican por T va a ser solución también de la ecuación diferencial y también va a ser linealmente independiente. Claramente, ahora sí, va a ser linealmente independiente con la solución original. Esto es relativamente, digamos, sencillo y sí, lo podría decir así, puedo decir lo pueden comprobar y todo, si estamos con ecuaciones diferenciales de orden 2. Digamos, uno lo puede hacer a mano, definitivamente. Ecuación diferencial donde pueda asumir que las soluciones son tales Y1, Y2, y luego me fijo en T por Y1, o bueno, en este caso, si fuera de orden 2, ¿no? Solución repetida quiere decir que pues, el polinomio característico tiene una raíz doble, ¿no? Y entonces tiene una raíz que va a ser Y igual a E a la lambda por T, y puedo demostrar que si E a la lambda por T es, raíz, es solución de la ecuación diferencial, entonces no es difícil demostrar que T por E a la lambda por T también es solución de la ecuación diferencial. Simplemente reemplazo, pongo los coeficientes, etcétera, etcétera. Pero en general, ¿por qué funciona esto? Entonces, y como les digo, este tipo de preguntas háganselas siempre, piénsenlas, denles vueltas, investiguen y pregunten a sus profesores cuando vean este tipo de cosas, especialmente con los métodos. Les he contado que la palabrita método a mí no me gusta, en general. He aprendido a tenerle un poco de aprecio porque hay métodos bastante interesantes, bastante bonitos, bastante útiles, pero en general no me gusta porque pues nos da la impresión de
que cierto tipo de situaciones se maneja de cierta manera. Pero en general para mí son más que nada sugerencias, ¿no? Estoy seguro que ustedes pues, pueden encontrar diferentes maneras de resolver las cosas. Con tal de que sea matemática correcta, todo está bien. A lo mejor encuentran maneras más eficientes. Pero bueno, tenemos el método y me han dicho que cada vez que tengo soluciones repetidas, que tengo raíces repetidas de mi polinomio característico, pues yo ejecuto para formar la solución de la ecuación diferencial asociada a las raíces repetidas, pues yo multiplico por t cuadrado, etc. Listo. Entonces, quiero que entendamos un poco el por qué y siempre se hagan ese tipo de preguntas, porque son importantes. Entonces lo voy a escribir como lema. Considere, voy a traer ese nuestro operador diferencial L, que simplemente va a ser pues a sub 0 y a la n, ¿no? A sub 1 y n menos 1, pa. Ya saben, la ecuación diferencial lineal, coeficientes constantes que estamos resolviendo, súper sencilla. Esta de aquí. Obviamente cada u a sub i es un número real, y como quiero de orden n, el coeficiente inicial es distinto de 0. Y obviamente aquí estoy pensando que y es una función de t. T es nuestra, de forma predeterminada, t es nuestra variable independiente. Listo. Entonces nuestro lema va a decir, considere esto de aquí. Ahora, esa es la situación. Si voy a ponerle lambda igual a lambda 1, es raíz de multiplicidad S, sí, del polinomio característico P de lambda, entonces E a la lambda 1t, t por E a la lambda 1t, t cuadrado por E a la lambda 1t, hasta t a la s menos 1 por E a la lambda 1t, son raíces, y son soluciones de pues la misma ecuación diferencial, ¿no? Son soluciones de L de Y igual a 0. Eso es lo que usamos. Porque cuando hemos encontrado una raíz repetida, digo, pues multiplica por t cuadrado, así. Todas ellas forman mis soluciones linealmente independientes asociadas a esa raíz que tiene multiplicidad S en el polinomio característico. Perfecto. Ese sería el lema que estamos usando realmente. Entonces, fíjense, esto exactamente es por qué ejecutamos este proceso, ¿no? Está capturando exactamente eso, nuestro lema. Vamos a ponerle prueba. Entonces tenemos nuestro lema y vamos a tener una prueba de nuestro lema. Listo. A ver. Entonces, aquí el asunto es, como les digo, en mi curso de cálculo integral, por ejemplo, como uno estudia esto para orden 2, pues uno pone A por Y doble prima más B por Y prima más C por Y igual a 0, y pues uno puede hacer los cálculos realmente ahí mismo. No es tan difícil demostrar que si tienen un E a la lambda t, claro, obviamente si lambda es una raíz de multiplicidad 2, porque están en un polinomio de grado 2, si es una raíz repetida solamente puede tener multiplicidad 2, y no es tan difícil, simplemente toman E a la lambda por t es solución, entonces demostrar que el t por E a la lambda por t también es solución. Pero como tenemos un pensamiento más general para tomar ecuaciones de orden n con multiplicidad de s, ya saben que la multiplicidad de s tiene que ser menor o igual que pues el grado del polinomio característico, que es n. Bien, entonces quiero que veamos un par de cosas que me parecen interesantes que las tengan siempre presentes. Tenemos métodos, pero los métodos se basan pues en, muchas veces los métodos que han perdurado son porque son eficientes y porque se basan en ideas bastante poderosas, ¿no? Y las ideas son las que quiero que no las olviden. Bien, entonces uno puede comenzar a razonar como
del siguiente modo. L es un operador diferencial lineal, ¿no? ¿No? De la ecuación homogénea, de nuestra ecuación homogénea, de orden n. Ok. Perfecto. Entonces, lo que quiero primero es que analicemos qué sucede con un e a la lambda por t cuando se le aplica el operador diferencial L. ¿Listo? No estoy diciendo que este lambda es lambda 1. No, simplemente quiero ver qué sucede cuando aplicamos el operador diferencial L a una función del tipo e a la lambda por t. Y cuando hablo de operador, cuando escribo operador, ya le estoy dando un marco de esto es un operador, entra una función, ejecuta su operación y sale otra función. ¿No? Entonces, fíjense, eso generalmente es como entendemos un operador. Es lo mismo en mecánica cuántica, pues tienen los operadores son generalmente, tienen la propiedad de ser hermíticos, pero la idea es la misma, tienen un operador, entra, en este caso, pues entra un estado, del sistema y sale otro estado del sistema. Entonces está operando en cosas un poquito más grandes, ¿no? En este caso, entra e a la lambda por t, que es una función, y le aplicamos el operador L, y pues sale otra función. Listo. Entonces, vamos a ver. Tomo, entre el E a la lambda por T, aquí está, ¿no? Y lo que tenemos es, pues, recuerden cómo es el L. El L es simplemente la sub 0, Y derivada enésima de Y, bla, 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 y todo esto. Entonces, este va a ser mi Y ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir a sub 0, derivada enésima de lo que está aquí. Cuando toman, es una exponencial, cuando toman la primera derivada, un lambda baja multiplicando. Cuando toman la segunda, otro lambda baja y tenemos un lambda al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar un lambda a la n. A ver, voy a escribirlo. Sí, voy a escribirlo así. Un lambda a la n y la exponencial se queda igual. El siguiente pedazo, pues ahora tomo n-1 derivadas. Lo mismo, tomo un lambda baja, tomo la segunda derivada, otro lambda baja, voy a tener lambda a la n-1 y e a la lambda por t. Bueno, esto es súper sencillo de ver. Y luego el último, que es simplemente a sub n por y, es a sub n por e a la lambda por t. Sí, es decir, pues lo que se formó es lo que esperábamos. Voy a factorizar el e a la lambda por t adelante. Y aquí tenemos el polinomio que hemos llamado el polinomio característico, ¿no? Más. Voy a escribir de todas maneras el a sub n-1 y el a sub n. Listo. Y este es el que llamamos nosotros polinomio característico. El policaracterístico. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que cuando uno tiene un operador diferencial de este modo, ¿sí? Y uno usa como entrada un e a la lambda por t, una función de ese tipo, pues lo que uno obtiene es el mismo e a la lambda por t multiplicado por un polinomio en lambda que tiene los mismos coeficientes que la ecuación diferencial, ¿no? Que el operador L. Y a eso lo llamamos polinomio característico. Bien, no hay problema, esto era de esperar. Y por eso es que cuando uno busca soluciones, ¿no? Soluciones L de Y igual a 0, entonces uno dice, ok, si yo busco soluciones del tipo E a la lambda por t, esta parte de aquí a la lambda por t es diferente de 0, entonces es lo mismo que buscar soluciones de p de lambda igual a 0. Y ahí es donde resolvemos la ecuación característica, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vemos aquí, eso es algo fácil de ver. Obviamente vemos que los valores lambda estrella, les voy a poner, que hacen que p de lambda estrella sea 0, generan soluciones, pues, o generan soluciones, no, está bien, generan soluciones, y igual a e a la lambda estrella por t, ¿no? De L de y igual a 0. Listo. Bien, ahora sí.
Eso es en general lo que ocurre y cómo actúa el operador diferencial L en una función del tipo E a la lambda por T. Perfecto. Ahora sí, vamos a tomar nuestro caso particular, que es, tomemos la raíz lambda 1, la llamamos en el lema, ¿no? Si lambda 1 del polinomio característico, y esta raíz hemos dicho que tiene multiplicidad S. Listo. ¿Qué quiere decir que tengamos? Entonces vamos a hacer aquí, creo que para separar los razonamientos, vamos a ponerle aquí un primer punto. Aquí tenemos un segundo punto. Listo. ¿Qué quiere decir que esta raíz lambda 1 tenga multiplicidad S como raíz del polinomio característico P? ¿Qué significa eso? ¿Cómo capturamos eso matemáticamente? Pues eso quiere decir que P de lambda, ¿no? Yo lo puedo factorizar del siguiente modo, porque es una raíz de multiplicidad de S. Lambda menos lambda 1, la S, multiplicado por un Q de lambda. ¿Listo? Pero no hay ningún término. Lambda 1 ya no es raíz de Q de lambda, entonces obviamente con Q de lambda 1 distinto de 0. Exacto. Eso significa que tenga una raíz de multiplicidad de S. Este tiene grado n-s. Listo. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa sabemos sobre las raíces de multiplicidad S de un polinomio, de una función en general? Bueno, hay varias maneras. Esto es bastante útil. Hay varias maneras de demostrar lo siguiente. A ver, si ustedes tienen un polinomio y tiene una raíz la raíz alfa tiene multiplicidad 20, pues quiere decir que el polinomio se anula, ¿no? En alfa, ¿sí? Que P de alfa es 0. También quiere decir que la primera derivada del polinomio se anula en alfa. También quiere decir que la segunda derivada del polinomio se anula en alfa, así hasta la derivada 19. Y anularse con este tipo de índice, con multiplicidad S, ¿sí? Eso se refleja en las derivadas. Y hay varias maneras de ver eso. Si ustedes ven al polinomio y lo piensan como, imagínense este polinomio P de lambda, lambda menos lambda 1 a la S multiplicado por Q de lambda. Perfecto. Claro, el polinomio lo estoy escribiendo como un polinomio en la variable lambda, pero pueden expandirlo alrededor de la variable, como serie de potencias, por ejemplo, alrededor de lambda 1. Entonces podrían escribir cualquier polinomio con variable lambda, ¿no? Como en términos de lambda menos lambda 1, con potencias, como serie de potencias expandidas alrededor de lambda 1. Polinomio es una función analítica, va a coincidir con su serie de potencias. Es más, si ustedes lo escriben aquí, el polinomio, el P de lambda, como serie de potencias en lambda menos lambda 1, pues obviamente se van a dar cuenta que el primer coeficiente no nulo va a ser el que comienza con lambda menos lambda 1 a la S. Quiere decir que todos los primeros coeficientes, ¿no? El que correspondía a lambda menos lambda 1 a la 0, lambda menos lambda 1 a la 1, lambda menos lambda 1 al cuadrado, etcétera, etcétera, cuando lo expanden como serie de potencias, todos esos coeficientes van a ser 0. Y eso me dice que las derivadas van a ser 0. O pueden escribirlo simplemente algebraicamente y deriven y se dan cuenta de lo siguiente. Pero esta es una propiedad útil, entender que la raíz de multiplicidad, con multiplicidad S significa que el polinomio no solamente se anula el polinomio en ese valor, en la raíz, sino también su derivada, su segunda derivada, su tercera derivada, todas sus derivadas, pues hasta el orden S-1. Entonces voy a ponerle además, y esto es fácil, pueden probarlo de varias maneras, realmente. Si es que no lo han hecho antes. Okay. Además, se tiene que, pues voy a escribirlo así. P de lambda 1 igual que su derivada en lambda 1 igual que, vamos, necesito más espacio aquí. Quiero que quede súper claro. P de lambda 1, su derivada en lambda 1, su segunda derivada en lambda 1, todas ellas
hasta la derivada S menos 1 en lambda 1 se anulan. Esto quiere decir que tenga raíz de multiplicidad S. Bien. Pero como la primera no nula va a ser la que tiene potencia lambda menos lambda 1 la S, ¿okay? Voy a escribirlo aquí, pero la S derivada en lambda 1 no es 0. Listo, esta es la S. Ok, perfecto. Ya capturamos la idea de qué significa tener que una raíz tenga multiplicidad de S para mi polinomio característico P de lambda, ¿no? Perfecto, perfecto. Realmente eso es para cualquier polinomio, en particular para el polinomio característico. Listo. Ahora sí, ya hemos capturado con bastante algebrita, es decir, hemos escrito condiciones algebraicas que significan que el lambda 1 tiene multiplicidad S como raíz del polinomio P de lambda. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos cosas? ¿A dónde queremos llegar? Yo quiero finalmente demostrar que E a la lambda 1t, t por E a la lambda 1t, que todas estas de aquí son soluciones de la ecuación diferencial, de L de y igual a 0. Ok, entonces, vamos a poner lo siguiente. Sí, porque este es otro tipo de razonamiento, vamos a ponerle puntito. Vamos a observar que ya sabemos que el operador diferencial aplicado a E a la lambda t es simplemente E a la lambda t multiplicado por P de lambda. Perfecto. Ok. Entonces quiero que entendamos el operador diferencial L. ¿Ok? L es operador diferencial y toma derivadas. Perfecto. El tipo de derivadas que toma son pues primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, pero son derivadas con respecto a t. Claro, esto significa enésima derivada con respecto a t, ¿no? La variable t, que es la variable independiente, la n-1 derivadas, esto es y', la de aquí, etcétera, etcétera. Toma derivadas con respecto a t. Que es mi variable independiente. Realmente lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Lo que estamos buscando son soluciones del tipo y igual a y de t. Entonces quiero que entendamos que el mundo diferencial de este operador L es tomar derivadas con respecto a t. Claro, tomas primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera, etcétera. Usas ciertos coeficientes y multiplicas y etcétera, etcétera. Toma derivadas con respecto a t. Bien. Pero yo puedo mirar a e a la lambda t como una función de dos variables. No solamente como función de t, sino también como función de lambda. Además, e a la lambda t es una función de dos variables, es c infinito en todas partes. Es una exponencial bien definida, sin importar lambda, sin importar t. Es completamente bien definida. Y es más, cuando ustedes ven aquí a la derecha, se nota claramente que el resultado de usar el operador diferencial L en E a la lambda t, pues puedo ver que tienen una función aquí que solamente depende de lambda, P de lambda, y tienen otra que depende de lambda y t, etcétera, etcétera. El resultado es obviamente funciones de variables lambda y t. E a la lambda t la puedo mirar como una función de variable lambda y de variable t, una función de dos variables. Entonces, voy a tomar con respecto lambda. Listo. Entonces, ¿qué sucede si a la ecuación de arriba le tomo derivada parcial con respecto a lambda? Y voy a hacer esto.
Este igual de aquí lo vamos a poner un igual en este color. No es el igual que voy a usar acá. ¿Cómo? Y este razonamiento es muy útil en muchas partes de mate física. L toma las derivadas con respecto a t, derivadas con respecto a mi variable t. Esta es derivada con respecto a lambda, la otra variable. La función de adentro es c infinito, en particular es c2. Las derivadas, cuando ustedes toman derivadas mixtas, pueden intercambiar el orden, mis funciones son súper bien comportadas. Entonces, puede intercambiar el orden. Esto es L. Claro que sí. Recuerden que L simplemente es como tomar primera derivada, multiplicar por tanto, más tomar segunda derivada, multiplicar por tanto. Realmente pueden separar pedacito a pedacito. Es tomar una derivada y multiplicar por tanto, después de haber tomado la derivada. Entonces pueden intercambiar el orden. L es lineal. Y bueno, toma derivadas obviamente con respecto a t. Y estamos tomando una derivada fuera con respecto a lambda. Y es infinito, ¿no? No hay ningún problema con las derivadas mixtas. Entonces quizás, para no olvidar esto, este es infinito. En lambda y en t. Listo. ¿Y qué significa esto? Esto todavía significa L, pues toma la derivada con lambda, ¿no? Y esto es t por e a la lambda t. Listo. Ya se formó el t por e a la lambda t. Y fíjense, ya estoy viendo cuál es el resultado del operador L en una función del tipo t por e a la lambda t. Es simplemente tomar la derivada con respecto a lambda del resultado del operador L en la función e por lambda t. E a la lambda t. Y bien, perfecto. Bueno, podemos hacerlo una vez más. Lo hago una vez más. Tomo derivada otra. Seguimos con el mismo proceso. ¿Listo? Entonces a lo de arriba le tomo la derivada. Una derivada parcial más. Obviamente voy a escribir aquí segunda derivada. ¿Sí? Ya partimos de lo que está aquí a la derecha. A esto le tomo la derivada. Va a ser lo mismo que L, ¿no? Y la parcial la pongo adentro. Si quieren lo pongo así, no importa. Y esto va a ser L y baja otro lambda. Y toman derivada con respecto a lambda, entonces baja otro t. Entonces va a ser t cuadrado e lambda t. Este es el que estoy usando acá, obviamente. No, he tomado escrito aquí la derivada y lo he tomado acá. Aquí he tomado la derivada. Y luego intercambié el orden. En física se ve mucho, por ejemplo, cuando ustedes tienen en campos, no tienen los campos que dependen puntualmente, espacialmente, dependen de X, Y, Z, o sea, en qué región están ustedes, en qué región del espacio están, y para saber la magnitud de un campo eléctrico, magnético, electromagnético, lo que sea. Entonces, tienen que usualmente definir, pues, sus coordenadas espaciales. Estoy en el punto X, Y, Z. Pero si el campo está variando, pues el campo tiene, pues, también una dependencia temporal. Entonces, el campo realmente depende de X, Y, Z y una variable tiempo, ¿no? Una variable como T, digamos. Y muchos de los, pues el laplaciano, de todos ellos, uno tiene que estar mirando si es que está actuando con derivadas espaciales, derivadas X, Y, Z o derivada temporal. Y uno tiene ese jueguito de poder intercambiar porque están midiendo cosas distintas en mundos distintos. Son simplemente variables independientes entre sí. Bueno, listo. Entonces ya tenemos una expresión para el L de t cuadrado e a la lambda t. Y ya se imaginan, seguimos, ¿no? Y seguimos con este procedimiento. Seguimos así. Y obtenemos en general no voy a escribir simplemente, pues obtenemos, a ver, voy a escribir todas juntas, desde el inicio. ¿No? La siguiente, la primera derivada, y voy a escribirlo de este modo. T por e a la lambda t, va a ser sí. Voy a escribir la primera derivada,
de L e a la lambda T. T cuadrado e a la lambda T. Esto simplemente va a ser la segunda derivada, ¿no? De L por e a la lambda T. Y así, el T a la S menos 1 e a la lambda T va a ser la derivada S menos 1 de L e a la lambda T. Y listo. Listo. Ese es el conjunto de resultados que voy a obtener. Ya se dieron cuenta cuál es lo siguiente que voy a hacer. ¿Y qué sucede si usamos L igual a lambda 1? ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? En mi sistema, si uso L igual a lambda 1 en el sistema de arriba, ¿ok? L igual a lambda 1. Y lambda igual a lambda 1. Veamos qué es lo que vamos a obtener. Entonces, imagínense, aquí uso lambda 1. Si uso lambda igual a lambda 1, bueno, la exponencial no me interesa. Lambda igual a lambda 1, esto va a resultar ser 0. Porque P de lambda 1 es exactamente igual a 0. Esto va a resultar, este de aquí es E a la lambda 1T ahora, por P de lambda, esto de aquí es lo de arriba, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar en esa es la derivada de E a la lambda T, P de lambda, derivan esto y reemplazan lambda igual a lambda 1. Esto va a tener P de lambda 1 y P' de lambda 1 envuelto con términos. Esto va a tener P y P', pero cuando reemplacemos lambda igual a lambda 1, pues todo esto va a ser bla, 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 va a ser 0. Este de aquí va a ser segunda derivada, ¿no? De lo mismo, E a la lambda T, P de lambda, toman la segunda derivada y van a tener, cada término va a tener pues, diferentes, E a la lambda, bla, 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 no importa. Va a tener básicamente P de lambda, P' de lambda y P doble prima de lambda con coeficientes, bla, bla, bla. No me importa porque cuando reemplazo lambda igual a lambda 1, esto va a ser 0, 0, 0, todo va a ser 0. Todo va a ser 0. Con lambda igual a lambda 1, esto va a resultar ser 0. Si uso lambda igual a lambda 1 en el sistema anterior, tenemos que cada una de las ecuaciones resulta ser 0. Todos los términos de la derecha se anulan, o bueno, se vuelven 0. Okay, no es nada difícil demostrar eso. Si escriben una más, ¿no? ¿Qué sucede con T a la S a la lambda por T? Se dan cuenta que ese sí va a ser distinto de 0, por ejemplo. Pero estos son los que necesitamos. Y esto quiere decir, pues exactamente lo que necesitamos, que L e a la lambda T, este es como el L de T por e a la lambda T, como cada uno de ellos, hasta L de T a la S menos, T a la S menos 1, a la lambda T, todos ellos son iguales a 0. Ah, este es para lambda 1. Lambda 1, lambda 1. Y listo, porque esto ya me permite concluir que, por tanto, pues ya saben cuál es la historia, ¿no? E a la lambda 1t, t por e a la lambda 1t, t cuadrado por e a la lambda 1t, hasta 1 menos que su multiplicidad, t a la s menos 1, e a la lambda 1t, son soluciones y esto es fácil de ver, además son linealmente independientes. L de y igual a 0. Listo. Listo, entonces ese es exactamente un tipo de razonamiento bastante útil que pueden pensar de este modo muchas veces, o sea, por qué los métodos funcionan y tratar de probarlo, pueden hacerlo en casos pequeños y luego pues tratar de generalizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que siempre tengan la curiosidad innata de el preguntarse al menos, ¿no? Y a mí personalmente cuando tenía su edad me gustaba preguntarme y siempre intentarlo primero,
Después, ya si me aburría mucho, buscaba y preguntaba a un profesor. Pero generalmente me gustaba, pues, no digo que sea bueno o malo, digo que en general preguntarse es saludable, definitivamente. Bueno, listo. Entonces, eso ya nos justifica por qué multiplico por t cuadrado, por tq y todo eso. Y lo hemos hecho de modo general y quería mostrarles esto, la jugadita de cuando ustedes tienen varios operadores diferenciales. Aquí tenemos un operador diferencial que solamente toma derivadas con respecto a t. Ni siquiera estamos usando 3 derivadas, digamos, con x, y, z. Pero en general tienen ese tipo de razonamiento, especialmente en muchos problemas de la física, porque uno espera que en muchas cosas de la física las funciones que usamos son en general analíticas. En particular son C infinito. Entonces no hay esta situación un poquito patológica que sí hay en matemáticas, muchas veces de tener que verificar que con lo que estoy trabajando sea al menos pues C2 o tenga cierto tipo de regularidad para poder usar pues teoremas de ese estilo, ¿no? Como el intercambio mixto de derivadas. Listo. Bien, eso es cómo resolvemos las homogéneas y pues ahora vamos a resolver. Profesor, una consulta, ¿por qué, o sea, qué le permitió tomar la derivada parcial de lambda? ¿O solamente fue una idea para darle la forma al ejercicio? Cuando dices me permitió, o sea, claro que está permitido, porque esto de aquí a este nivel, tenemos una ecuación, tengo una función de 2 variables a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, si es que mi función es bien comportada, pues claro, aquí a la derecha lo puedes ver, tengo una exponencial multiplicada por un polinomio. Es C infinito en cada una de las variables. Por ejemplo, si yo me olvido del significado de que t era mi variable principal, que yo estoy buscando soluciones con respecto a t, lambda y t tienen el mismo estatus. Puedo tomar derivadas con respecto a lambda o derivadas con respecto a t. Y claro, y eso fue lo que hicimos. O sea, el proceso es correcto. Ahora, si tu pregunta va más por el cómo o qué es lo que me hizo hacer esto, ¿no? En ese tipo de situación, lo que sucede es que cuando uno, como te conté, si uno lo hace para ecuación de orden 2, usualmente uno puede pues poner t por e a la lambda t y lo reemplaza en la ecuación y se da cuenta formando, uniendo términos, que también es solución de la ecuación diferencial. Si uno quiere hacerlo para orden 3, lo podría hacer, pero también es mucho más, hay mucho más términos y todo ello. ¿Cómo compactamos todo eso? ¿Y qué es lo que realmente se usó ahí? Uno se da cuenta que estás tomando derivadas de 2 tipos, por ejemplo. Esta es una forma estándar de capturar comportamiento con respecto a 2 variables. Y algebraicamente, lo que yo buscaba era formar este tipo de funciones, ¿no? Formar este tipo de funciones a partir de la primera. Porque e a la lambda, e a la lambda t es digamos, la raíz original, la que le corresponde a la raíz lambda. La solución original es e a la lambda t. ¿Cómo a partir de ella formo las demás? Si yo quiero formar t por e a la lambda t cuadrado por e a la lambda t, pues la forma más natural es tomando derivadas. Pero por eso esto de aquí es bastante útil. Yo quería formar el t por e a la lambda t cuadrado por e a la lambda t, etcétera, etcétera. ¿Cómo capturo esas funciones? ¿Cómo se comportan esas funciones cuando las ingreso dentro de mi operador diferencial? Eso ya me indica que yo quiero realmente este tipo de término, como el que está aquí escrito a la derecha. Y pues una forma natural de obtener este tipo de términos es darme cuenta que el intercambio de derivadas me permite hacer esto de aquí, ¿no? Bueno, ahora lo que les he mostrado ya es, digamos, muchas veces en matemáticas sucede, pues, en matemáticas muchas veces sucede que la primera vez que se demostró de cierto modo y después se encontró, digamos, algo más eficiente o más compacto, ¿no? Entonces yo no sé si eso es una demostración o si así se hizo la primera vez, la verdad no sé, pero es como lo hacemos ahora, digamos, como una forma bastante compacta, pero como les digo, estas cosas muchas veces personalmente pienso que pueden
intentarlo, hacerlo con los recursos que tenemos, y después queremos generalizarlo y de repente nos damos cuenta, capturamos qué es lo que realmente usé en el proceso que me sirvió para resolver casos pequeños. Capturo las ideas y trato de generalizarlas. Como les digo, a veces en matemáticas sucede mucho que se resuelve de una manera. Ustedes tienen un paper donde resuelven las cosas de cierta manera. 3 años después, alguien ya hizo como una teoría más general, pero realmente los ingredientes estaban en ese paper que es probablemente más largo, más algebraico y todo. Lo mismo sucede a lo largo de las matemáticas. Y eso de ahí es una manera de compactificar pues, y formalizar bastante ordenadamente los resultados que uno podría comenzar a obtener si lo hiciera caso a caso. Caso 2, caso 3, tratar de capturar las ideas y pues cómo hacerlo en general. Pero bueno, eso es con respecto a las homogéneas. Y ahora tenemos que hablar de cómo resolver no homogéneas. Bueno, nosotros sabemos cómo resolver no homogéneas en el sentido que para resolver una ecuación no homogénea, pues uno resuelve la ecuación homogénea y necesita una solución particular, ¿no? Y la solución que estamos buscando, por ejemplo, es simplemente, pues, una particular sumada con cualquier homogénea, con la general homogénea que le decimos. Entonces, ahora nuestro contexto es el siguiente. Vamos a tener g de t a la derecha. Una de las primeras cosas que uno aprende, y lo hemos visto mucho en cálculo 2, es esto que también se llama método, ¿no? Y lo vamos a ver rapidísimo. El método de los coeficientes indeterminados, que ya lo conocemos. Sí, básicamente, ¿qué es esto? Si queremos una solución particular, voy a escribirlo así. Una solución particular para lo de arriba, ¿no? Voy a escribir L de Y igual a G de T. Puede hallarse mediante este método. ¿Ok? Por este método, siempre y cuando, siempre que G tenga cierta forma determinada. G de T. Tengo una determinada forma. Esto ya lo han visto en cálculo 2. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, uno puede razonar del siguiente modo. Si yo aplico un operador diferencial L a una función que Y, que fuera un polinomio, el resultado es un polinomio. Si lo aplica a un seno, un coseno, el resultado es una suma de senos y cosenos. Perfecto. Si lo aplico a una exponencial, el resultado es una suma de exponenciales con el mismo, si es una exponencial e a la alfa t, el resultado de aplicarle todo esto va a ser una suma de exponenciales del tipo e a la alfa t, con coeficientes polinómicos, etcétera, etcétera. Entonces es razonable pensar que si g de t es combinación de esas funciones, es decir, polinomios, exponenciales, senos y cosenos, sumados, multiplicados, entonces posiblemente pues sea razonable pensar que proviene de una y del mismo tipo. Ok, obviamente estoy diciendo posiblemente, es razonable. También se puede probar que se puede resolver de ese modo. También se puede probar. Ok, pero bueno, entonces, y esto ya lo sabemos, y lo que les estoy diciendo es para que lo tengan simplemente, pues, lo tengan claro. Esto de aquí es razonable en ese sentido. Estoy apelando heurísticamente a este tipo de razonamiento. Bueno, si G de T tiene cierta forma, entonces Y puede ser de la misma manera. Vamos a escribir más o menos cómo debería ser G, cómo debería ser Y. Y luego intentar, obviamente, como voy a combinar senos, cosenos, polinomios y exponenciales, pues van a estar con determinados coeficientes, con unos coeficientes que los acompañan, de modo que la combinación me dé exactamente una función tal que L de Y sea G de T.
Y por eso el método se llama los coeficientes indeterminados, porque uno forma ecuaciones. Y ahora, hay que tener un poquito de cuidado simplemente en que los términos que yo uso pensando en la estructura de la solución, cómo debería ser Y una solución particular para este tipo de situación, los términos que uso, sí, debo tener un poquito de cuidado con que tengo que hacerlos diferentes, ¿no?, a las soluciones que provienen de resolver la misma ecuación, pero versión homogénea. Y por eso voy a tener que multiplicar por t cuadrado, por t cubo, para hacerlas distintas a cualquier término que provendría de la misma solución, L de Y, versión homogénea, es decir, L de Y igual a 0. Eso lo vamos a escribir de este modo. Imagínense que yo tenga que resolver L de Y igual a G sub I. Y aquí vamos a escribir qué tipo G sub I. A grosso modo es esto. Y aquí, ¿cómo debería ser la estructura de Y de P? La solución particular, ¿no? Voy a escribir solamente 3 casos. Creo que esto puede abarcar todo lo que necesitamos para esto. Si el lado derecho es polinómico, grado n, entonces, pues, una solución particular la puedo encontrar, o puedo buscar una solución particular del siguiente modo. Polinomio del mismo grado ¿listo? Multiplicado por un t a la s en orden que, de manera que este t a la s me garantiza que ninguno de los términos va a repetirse. Ahorita lo escribimos un poquito con mayor detalle. Pero básicamente es esto, ¿sí? Usualmente, pues uno busca un polinomio de grado, simplemente del mismo grado, pero hay casos en los cuales eso no funciona. Por ejemplo, cuando el 0 es raíz del polinomio característico. Tengo que ver la multiplicidad del 0, y esa multiplicidad me va a dictar quién es el S, y pues polinomio del mismo grado multiplicado por t a la s sí va a funcionar. Este es el caso, digamos, polinomio simplemente, caso polinómico. Ahora imaginen que tenemos, pues, polinomio multiplicado por e a la alfa t. Entonces la estructura, la forma de mi solución particular que podría buscar, una vez más, puede ser t a la s. Como tengo un polinomio de grado n, necesito un polinomio de grado n, y la exponencial e a la alfa t. Listo. Y si tengo, pues, aquí vamos a poner, escribirlo así, polinomio por exponencial por o bien coseno o seno, coseno de beta t o seno de beta t, cualquiera de los dos. O sea que hay 3 productos, polinomio por exponencial por coseno, polinomio por exponencial por seno. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a escribir, sea coseno o sea seno, necesito 2 términos, cada uno multiplicados por el t a la s. T a la s multiplicado por polinomio, una vez más, de grado n, y multiplicado por la exponencial, multiplicado por el coseno, más t a la s multiplicado por otro polinomio, le vamos a poner b mayúsculas, grado n, ya me di cuenta, estos son mis a sub n. Sí, estoy escribiéndolos de este modo, ¿no? A sub 0. Ok. Ya saben que este es el a sub n, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es polinomio. Sobre sub n y a la alfa t por 0. Listo. Ok. Entonces, ¿quién es este S? Voy a escribirlo aquí en nota. S es la multiplicidad de
En el caso 1, del 0 como raíz del polinomio característico. No, esto confunde. 0 como raíz del poli característico. Listo. En el caso 2, S es el caso 2 es la multiplicidad del alfa. En el caso 2 es la multiplicidad del alfa como raíz del poli característico. Y en el caso 3, el de aquí, el S es, pues, es la multiplicidad del alfa más beta por I. ¿Sí? Como raíz del poli característico. Listo, listo. Esto lo hemos visto en acción en ecuaciones diferenciales de orden 2, y lo hemos visto en Cali. La única diferencia es que aquí, debido a que tenemos este orden superior, pues la multiplicidad puede ser más grande que 2, ¿no? Puede ser, necesitamos a veces multiplicar por t cubo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, esto que he escrito aquí, y una vez más, usando la palabrita que no me gusta, pero es útil, el método se puede demostrar que para estos casos, uno postula este tipo de solución de la derecha, y se puede resolver. Y sí, se puede hacer esto. Básicamente, imagínense que quieren demostrar que esto funciona, ¿no? Digamos, toman lo primero, el polinomio P sub n, bla, 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 y que postulen la solución de este tipo. Listo, entonces, una de las formas de demostrarlo sería, pues, por ejemplo, simplemente forman las ecuaciones que deberían cumplirse y demuestran que ese sistema resulta un sistema lineal, que ese sistema lineal tiene solución. Por ejemplo. Y, por ejemplo, si quieren hacer la prueba, hagan la prueba con un caso más pequeño, como de ecuaciones diferenciales de orden 2. Pueden demostrar, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de orden 2 es bastante manejable, ¿no? Si esto fuera una ecuación, el L fuera simplemente lineal de orden 2, y toman un polinomio de grado n, pues y pueden demostrar que si postulan de este modo a la solución particular, pues se forma un sistema de ecuaciones lineales para hallarlos a sub 0, a sub 1, hasta la sub n, que va a tener solución. Ok. Entonces, una vez más, los invito a demostrar el método en casos pequeños al menos, ¿no? Ustedes mismos estoy seguro que pueden hacerlo. Pero, sí, rápidamente vamos a ver un par de ejemplos. Digamos, algo tan sencillo como esto. Resolver y triple prima menos 3y doble prima, 3y prima y menos y igual a 8 por e a la t. Listo. Bien, entonces, a propósito, busqué un polinomio, ya lo vieron, el polinomio característico, ¿cuál va a ser? Bueno, queremos resolver esto. Listo, entonces si quiero resolver esto, la ecuación característica es simplemente, pues, lambda al cubo menos 3 lambda al cuadrado más 3 lambda menos 1, ¿no? Igual a 0. Esto es lambda menos 1 al cubo. Igual a 0. Entonces aquí tenemos, pues, la raíz 1 es raíz repetida 3 veces. Como es una raíz repetida 3 veces, sabemos que trae consigo a e a la t por e a la t y t cuadrado por e a la t. Perfecto. Entonces, la homogénea es tan sencilla como coeficiente 1 por e a la t, o C1, C2 por t por e a la t, y bueno, C3 por t cuadrado e a la t. Listo. Esa parte es, pues es inmediata. Y ahora sí, buscamos una solución particular, ¿no? Y vamos a usar nuestro método. Y es cierto, por ejemplo, que este método es bastante limitado porque depende mucho de lo que tenga a la derecha, pero otra cosa que también es cierta es que lo que tengo a la derecha, en muchas aplicaciones,
pues, por ejemplo, uno tiene fuerzas oscilatorias, uno tiene estímulos que son oscilatorios, estímulos que son senos, cosenos, o a veces uno tiene estímulos lineales y estímulos cuadráticos o combinaciones de ellos. Es bastante usual tener ese tipo de situación. Y claro, uno puede decir, pero yo puedo usar el método de variación de parámetros, que es más general, pero usualmente coeficientes indeterminados es bastante más rápido y algebraicamente más simple que usar variación de parámetros. Por ejemplo, entonces por completitud quiero mostrarles pues este método porque es útil y es de los más usados al menos en muchas situaciones que vemos en la universidad o en muchos cursos de la universidad, porque las funciones que usamos pues son sinusoidales o son exponenciales o polinómicas, muchas de ellas. Bien, entonces buscamos la solución particular y aquí me doy cuenta, por ejemplo, que la solución particular, el lado derecho, ¿no? El lado derecho es una exponencial, entonces yo tendería a pensar que es un a por e a la t, pero a es la constante simplemente, ¿okay? Pero este e a la t se repite aquí. Este e a la t es solución de la homogénea. Entonces no puedo usar a por e a la t. Entonces mi segundo intento, o si quieren ven, simplemente usan, ok, lambda igual a 1, ¿no? Porque e a la t es lo que yo tendría que pensar. Este es el e a la alfa t. Hacia la derecha tengo con alfa igual a 1. Listo, entonces yo debería buscar una exponencial del mismo tipo, como e a la alfa t. Pero como el alfa igual a 1 tiene multiplicidad 3, debería realmente usar t cubo por e a la t. Bueno, eso podrían escribirlo de frente, pero quiero mostrarles a qué me refiero con no se repite. Si yo usara a por e a la t, ¿no? Este e a la t es una de las soluciones homogéneas de la ecuación homogénea. Entonces, está repetida y no la puedo usar como una estimativa de mi solución particular. Entonces, digo, bueno, esa de ahí no funciona. De repente, esta de aquí, pero esta de aquí tampoco funciona, porque esta está aquí. Y la siguiente tampoco va a funcionar, a por t cuadrado e a la t, porque está repetida. La primera que funciona es esta. Y claro, como les digo, de frente pueden usar lo que les dije, t a la s, donde s es la multiplicidad de, en este caso, del alfa. El alfa tiene multiplicidad 3 en la ecuación característica, entonces necesito por lo menos el t cubo por e a la t. Este es exactamente el que me va a garantizar, el que tiene la multiplicidad. Listo, y luego, pues las cosas son juguete de niños, porque uso esta forma, ¿no? Para y en la ecuación diferencial original. A por t cubo por e a la t, la reemplazo y bueno, pues uno tiene la tercera derivada, ¿no? Entonces pongo y de p igual a por t cubo por e a la t, ¿no? Uno tiene la tercera derivada, menos 3 veces la segunda derivada, más 3 veces la primera derivada, menos la original, esto tiene que ser pues 8 por e a la t. Bueno, tercera derivada, esto es fácil porque es un producto de dos funciones, ¿no? Tercera derivada simplemente pues va a ser a, y si es tercera derivada, y bueno, si tengo a por b, estoy derivando una vez, los coeficientes son 1 y 1. 1 por a' y 1 por b'. O sea, 1 por a'b y 1 por b'A. O debería escribirlo así. 1 por a'b'. Si derivo una segunda vez, el a por b me derivan dos veces, entonces los coeficientes son 1, 2, 1. Si 1 por a doble prima b, este es el a prima b' y este es el a por b doble prima. Si derivan tres veces, son los mismos, son los coeficientes binomiales. 1, 3, 3, 1. Listo.
¿no? A triple prima B, A doble prima B prima, A prima B doble prima, y bueno, pues ya saben cómo derivar 3 veces un producto. Y esto me da, pues, simplemente, T cubo y A a la T son mis A por B. Bueno, derivan. Pueden usar producto, simplemente. Si derivan 4 veces, obviamente es 1, 4, 1, 4, 6, 4, 1. Esos serían los coeficientes de cuarta derivada de A multiplicada por B, tercera derivada de A multiplicada por B', segunda derivada de A multiplicada por segunda derivada de B, y así, etcétera, etcétera. Y es facilito demostrar que se van a formar los coeficientes binomiales. Bien, entonces, bueno, usan, y yo lo tengo escrito aquí porque lo hice, pero ya. ¿Esto qué es? Más, no. 18. Es que lo tengo con multiplicación. Por eso está medio raro. Por ejemplo, esto menos 3 veces bla, bla, bla. Más 3 bla, bla, bla. Menos, bueno, el original. Todo esto igual a 8 por E a la T. Bueno. Y esto queda simplemente 6A igual a 8. Y A les queda, pues, 4/3. Listo. Este es el calculito algebraico que uno necesita, pero lo interesante es que después de esto, que sí es un poco tedioso, uno obtiene la respuesta relativamente rápido. 4/3 T cubo E a la T. Y finalmente, pues puedo escribir la solución que estoy buscando como suma de la general homogénea más la que escribimos aquí, que es en ese orden, más la particular que encontraba. 4/3 T cubo por E a la T. Ok, no hay misterio. Uno puede seguir las instrucciones del método. Estoy seguro que lo han hecho anteriormente. Solo una cosa más. Por ejemplo, también es importante poder manejar estas situaciones. Como esto. Si tenemos t más 3 coseno de t más e a la menos 2t. Entonces, tenemos 3 términos bastante diferenciados al lado derecho. Polinómico, coseno, y luego tenemos e a la menos 2t. Entonces, vamos a separar en 3 pedazos, ¿no? Bueno, primero, la ecuación característica es bastante sencilla. Es lambda al cubo menos 4 lambda igual a 0. Este es chévere, porque tenemos lambda igual a 0, y luego tengo lambda cuadrado menos 4, es decir, lambda menos 2 y lambda 2. Listo. Y por tanto, la solución homogénea, la parte homogénea, simplemente va a estar formada por constante 1 por e a la 0t, más constante 2 por e a la menos 2t, más constante 3. Voy a ponerlo en este orden. Por e a la menos 2t. Vamos a ponerlo 2 y menos 2. Listo. Esa es la solución de la parte homogénea, ¿no? Y ahora sí, buscamos particular. Entonces uno puede lanzarse a buscar todo junto, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, pues es mucho más sencillo ver la estructura de cada uno de las soluciones particulares que necesito, porque obviamente por el principio de superposición, ¿no? Si uno tiene una solución para, digamos, si tengo una solución para esta, y la llamo y sub p sub 1, y tengo una solución para esta, ¿no? Y la llamo y sub p sub 2, y tengo una solución para esta, y la llamo y sub p sub 3. Si sumo las 3, como estamos trabajando con una ecuación lineal, ¿no? Entonces si tienen la suma de, digamos, ¿no? Consideran obviamente
Esto es súper sencillo. Y sub p sub 1 más y sub p sub 2 más y sub p sub 3. No le toman la tercera derivada y le restan 4 veces lo mismo. Pueden separar en 3 pedazos. Y obviamente esto va a ser t más 3 coseno más e a la menos 2t, que es lo que estamos buscando. Entonces nos basta resolver cada uno de los pedazos y sumar nuestras soluciones. Y sub p sub 1, y sub p sub 2, y sub p sub 3. Así de simple y sencillo. Y lo que quiero hacer es simplemente plantear la ecuación, ¿no? Y sub p sub 1, bueno, veamos cómo debería ser. Normalmente, si tengo un polinomio t a la derecha de grado 1, yo debería buscar a por t más b. Pero esto de aquí va a funcionar bien siempre y cuando el 0 no sea raíz del polinomio característico. Pero me doy cuenta que el 0 sí es raíz del polinomio característico, porque el polinomio característico tiene acá el 0. Acá está el 0. ¿Qué multiplicidad tiene el 0? Tiene multiplicidad 1. Entonces realmente este de aquí no funciona y voy a necesitar que sea t por lo que hubiera sido el polinomio de grado 1. T por A, T más B. Esa debería ser la estructura del YP1. Listo. Ya tenemos el YP1. Mismo análisis para YP2. YP sub 2. ¿No? YP sub 2, a la derecha tengo 3 coseno de T, entonces uno debería pensar en coseno más seno. Como ya usé A y B, voy a usar C coseno más D seno. Listo. ¿Y esto va a funcionar? Sí, siempre y cuando pues el que está aquí, que es 0 más i, no sea raíz, y no es raíz del polinomio característico. Listo, funciona bien, y no hay ningún problema. Y tercero, pues tenemos el YP sub 3, que tiene que ver con e a la menos 2t. Ok, entonces yo debería pensar en algo como ABCD, e por e a la menos 2t, pero me doy cuenta que menos 2, que es el alfa de la exponencial, este es el alfa de la exponencial, es raíz del polinomio característico. Entonces no me va a funcionar simplemente constante multiplicada por e a la menos 2t, y lo que necesito pues es multiplicarlo por t. Necesito, no va a funcionar, e por t por e a la menos 2t. Listo. Ya tengo la estructura de cada uno de ellos, resuelvo. Entonces cada uno resuelvo cada particular, le llamamos cada particular. Sí. ¿No? O sea, YP1 entra pues a su primera ecuación. Por ejemplo, escribir algo así. 4YP1' igual a T, bla, 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 etcétera, etcétera. Cada una particular, ¿no? Y hallamos la solución. Eso es lo que hallamos. B igual 0, C igual 0, D igual a menos 3/5, compruébenlo, y E igual a 1/8. ¿Ok? Y bueno, pues tengo mi solución particular que estoy buscando, es la suma de las 3. Y esto resulta en menos 1/8. YP1 era t cuadrado simplemente, era AT más B multiplicado por T, ¿no? A es menos 1/8 y B es 0, entonces va a ser eso. YP2 va a ser menos 3/5 seno de T, y YP3 va a ser exactamente pues 1/8 T por E a la menos 2T. Y bueno, y ahí finalmente, pues ya tenemos nuestra solución, la que hemos estado buscando desde el inicio, la solución de todo el problema. Esta más la particular, que es lo que está ahí, ¿no? Menos 1/8 T cuadrado, menos 3/5. Bien. Bien, entonces, esto es como usamos el método de los coeficientes indeterminados. Como les digo, estoy seguro que ya lo han hecho bastantes veces en cálculo integral. Es el mismo método, hay que tener un poco de cuidado nada más con
con las multiplicidades que ahora pueden, como pueden ver en el primer caso, teníamos algo con multiplicidad 3. Y eso generaba el t cubo por e a la t. Y listo. Listo, con esto cerramos este método. Es necesario, ¿okay? Es necesario tenerlo en cuenta, y particularmente bueno, si hay polinomio a la derecha, sí, yo uso este método, digamos, si tengo un polinomio a la derecha. Si no tengo polinomio a la derecha y tengo senos, cosenos y tengo exponenciales, y yo uso otra cosa, lo que les quería mostrar después, que es algo que se llama, a ver, ERF, simplemente le llaman Exponential Response, respuesta exponencial. Pero lo vamos a ver. Sí, respuesta exponencial debe ser. Pero bueno, un método más general es el siguiente, que es el método de variación de parámetros, que es más general y más bonito, y bueno, es un poco matemáticamente más elaborado, y abarca mucho más casos. Y una de las cosas, las ventajas principales, es que muchas veces, y esto es bastante común, muchas veces lo que ocurre es que la situación para resolver puede ser complicada, pero gracias al método de variación de parámetros yo puedo dejar mi respuesta expresada como integrales. De repente las integrales son complicadas de resolver, ¿sí? Pero con el método de variación de parámetros muchas veces pues uno puede dejar la respuesta expresada como integrales y después usar algún tipo de método numérico para aproximar las integrales. Y eso es bastante útil. En problemas más concretos, pues obviamente uno tiene términos, uno puede tener términos bastante difíciles de integrar, ¿no? Pero de todas maneras es muy bueno tener una solución que le llamamos semi-analítica. De repente no es una expresión completa que diga la solución se calcula con estas funciones elementales. Pero en el medio tengo integrales y todo ello. De todas maneras es una forma semi-analítica que me permite analizar, no solamente calcular, sino analizar. Y eso es bastante bueno. Entonces el método de variación de parámetros pues es muy útil para eso, para encontrar soluciones analíticas completas y muchas veces soluciones semi-analíticas, que son muy útiles para cálculos numéricos o simulaciones y todo ello. Y bien, entonces vamos a ver el método de variación de parámetros y vamos a hablar de Exponential Response Formula en la próxima clase. Bien, creo que podemos dejarlo por aquí. Hoy es lunes. Sí, el jueves tenemos clase. Ok. Entonces ya les comenté lo de la retroalimentación. Van a tenerlo mañana en la mañana o el miércoles en la mañana. Y el mismo día vamos a poner la sección reclamos en caso tuvieran algún reclamo para ¿no? Con respecto a su nota de la PC. Y listo. Entonces seguimos avanzando. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la Sí, clase profesor, de hoy? una consulta. ¿Qué se debía que, por ejemplo, cuando había una solución parecida en la solución particular no se podía usar, dado que estaban homogéneos? O sea, ¿cómo fundamento esa parte? Mm. Es porque cuando planteas el sistema de ecuaciones, pues, lo que está detrás, digamos, de cómo demostraría yo que el método funciona. Entonces, imagínate que tú postulas la forma en particular sin que se repita, para un caso en el cual se repite la raíz, pero lo postulas de la forma sin que se repita, sin multiplicarlo por t. Cuando tú planteas el sistema de ecuaciones que te resulta, pues ese determinante del sistema no puedes garantizar que sea distinto de cero para que tenga solución única, por ejemplo. Y se ve, digamos, escribe un caso 2×2, un caso pequeñito, ¿no? Una ecuación diferencial de grado 2 con algo repetido. Y fíjate qué es lo que pasa en el sistema de ecuaciones que se plantearía si tú quieres resolverlo. Y te vas a dar cuenta que el sistema de ecuaciones no lo puedes resolver siempre, debido a que pues, el determinante del sistema termina siendo 0 y no distinto de 0 para poder resolverlo.
Lo que obtienes es un sistema de ecuaciones lineales con los coeficientes que quieres encontrar. Entonces, trata de hacer lo que te dije, escribe un sistema, simplemente una ecuación diferencial de orden 2, lineal, ¿no? Que tenga una raíz repetida, su polinomio característico. Listo, y trata de plantear, y fíjate las ecuaciones que deberías resolver, vas a darte cuenta que el determinante del sistema no te da para resolverlo, y eso es lo que ocurre en general, si no lo multiplicas. Y desde un punto de vista más abstracto, lo que pasa es que necesitas soluciones linealmente independientes para que tengas chance de formar todo el espacio de soluciones. Eso es lo que ocurre. Desde el punto de vista de, digamos, estamos en el mundo, en el espacio de funciones que pueden ser solución. Y trata de escribir eso que te dije, ¿no? Y pregúntame cualquier cosa, o sea, si escríbelo de verdad, invéntate una ecuación diferencial de grado 2, lineal, simple, con que el polinomio característico tenga una raíz doble, y fíjate qué ocurriría si tú postulas que la solución particular tiene que ser de tal forma sin haberla multiplicado pues por el t, ¿no? O cosa del estilo. Ni siquiera grado doble, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, para un polinomio, que el 0 sea raíz del polinomio característico. ¿Ok? Lo puedes hacer, y si no, me escribes y pues, o si no, la próxima clase al principio lo escribimos al toque. ¿Listo? Ya, de acuerdo. Listo. ¿Algo más? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces a darle bastante a la matemática y física esta semana. Es una semana bonita, vamos a aprovechar toda la semana. Listo, nos vemos pronto, muchachos. Hasta luego.